buenas noches, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Según una nota publicada en la página web de la USAID en noviembre del 2014, ustedes saben que a finales de año es el momento en que las instituciones cierran sus cuentas, echan sus números y se confiesan. La conspiración contra Venezuela recibió $5.786 millones a través de sus socios Freedom House, el Centro Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Aunque no mencionan a la NED, ya se ha documentado que más de $2 millones fueron desplegados a Venezuela a través de ella. Esto no lo digo yo, esto no lo dice Eva Gollinger, esto lo dicen la USAID y la NED. Cuando usted averigua la filosofía de los distintos socios de la USAID, descubre el espíritu injerencista que los conforma. Por razones de tiempo, yo escogeré solo uno de ellos, el IRI. Este instituto reconoce en su página web que sus objetivos en el mundo son: 1. El desarrollo de habilidades legislativas, es decir, ellos le enseñan a sus socios a legislar como le conviene a Estados Unidos. 2. La incorporación de las nuevas tecnologías en los órganos estatales para penetrarlos mejor con la NSA. 3. Desarrollar la economía de los gobiernos locales, volviéndolas esclavas de las transnacionales y del dólar. 4. Apoyar un discurso cívico vibrante en otros países. Ellos tienen diálogos tan vibrantes que su director se reunió con el principal cabecilla del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Y 5. La construcción de habilidades para que los candidatos aprobados por Estados Unidos compitan en elecciones. Además de los fondos del Departamento de Estado, de la USAID, de la NED, el IRI recibe generosas contribuciones de grandes corporaciones como las petroleras Chevron, ExxonMobil y la BP. Veamos el mapa. Con el dinero del erario público estadounidense, ellos moldean, construyen, recortan a políticos a los que lanzan de candidatos. Esos candidatos que alcanzan posiciones de poder luego no responden a sus países de origen, sino a los dueños de la USAID, que finalmente no son otros que las grandes corporaciones que ostentan el poder en Estados Unidos. ¿Usted quiere ver un ejemplo nacional de esto? Dale play. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, invitó a la oposición a firmar por la derogación de ese decreto que emitió Barack Obama y que acusa a Venezuela y la señala como una amenaza y que fue emitido en Estados Unidos el pasado 9 de marzo. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, de los 67 diputados de la oposición, ahí solo firmaron para apoyar la campaña 3 de ellos, que son Abelino Álvarez, Carlos Eduardo Vargas y Ricardo Sánchez, y están exigiendo la derogación de ese decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Pero además vamos a ver otro ejemplo más reciente que también tiene como escenario la Asamblea Nacional. Un acuerdo justo, satisfactorio, legal, desde su firma 17 de febrero de 1966 y su publicación en la Gaceta Oficial del 15 de abril de 1966, esto es un convenio internacional obligante para Venezuela y para Guyana, que establece los términos de fiel cumplimiento para canalizar este despojo histórico que hizo el Imperio Británico contra nuestra patria venezolana. Para Venezuela es nulo, es írrito y debe respetarse el reclamo histórico de nuestra patria. Solo en lo que va de 2015, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado 2 llamados irrefutables a la unidad.
la unidad por la soberanía, un bien supremo de la República, unidad para defender a la nación, a la patria, y la oposición en la Asamblea Nacional se ha comportado como la bancada de los gringos, porque además lo son. Y de esto hay constancia en información pública en la página web de la NET, en la que declaran que fueron entregados, cito, $400.000 en apoyar a los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela para participar en la elaboración de políticas en temas de importancia para los ciudadanos y para el cumplimiento de sus funciones legislativas. En dos platos, los gringos le pagan un sueldo a los diputados. Los desafío a que desmientan a la NET y que además expliquen eso de cara al artículo 197 de la Constitución Nacional. Después de la cara de cañón en la Asamblea, se dieron cuenta que este es un año electoral y que semejante actitud puede traer consecuencias a sus campañas. Aquellos que acusan a Nicolás Maduro y al chavismo de polarizar no acatan el llamado a la unidad por la soberanía, sino que esgrimen el tema del diferendo como un nuevo factor de adversión. Alfonso Marquina, de Primero Justicia, salió a la defensa de los dueños del circo y dijo a Últimas Noticias: creo que hay algunos errores en la postura tomada por el presidente y debemos discutirlos, refiriéndose a que no se deben culpar a las empresas transnacionales, sino al gobierno de Guyana. Pobrecita la ExxonMobil, ¿verdad, Marquina? Vamos a ver ahora la reacción histérica de Chuo Torrealba. Todos los venezolanos han estado luchando y reclamando los derechos, los justos derechos venezolanos sobre el Esequibo, con una excepción. ¿Saben ustedes cuál es la única excepción que hemos tenido en los últimos 16 años sobre esa lucha? Pues el gobierno. El gobierno ha hecho oídos sordos a este justo reclamo. Todas esas cosas que dijo anoche Maduro, en una medida importantísima, son verdad. Pero, ¿por qué las dijo anoche? Él tiene 16 años perteneciendo a un gobierno que olvidó esas razones que anoche recitaba. Él fue canciller de la República, es decir, conductor de la política internacional del país durante 6 años. Y en 6 años como canciller jamás mencionó la palabra Esequibo. Hugo Chávez mantuvo y activó una comisión bilateral creada por Caldera para resolver el tema del diferendo limítrofe. Fue una de sus primeras decisiones y se tomó en el fragor de su toma de posesión en el año 1999. En ese mismo año, Guyana ofrece los 2 primeros bloques petroleros en la fachada atlántica venezolana. El Pumerón, concedido a la transnacional CGX, y Stabroek a Exxon. Pero la Venezuela de Hugo Chávez le pone un parao. La acción guyanesa fue rechazada a través de una nota de protesta de fecha 13 de julio de 1999 y denunciada en congresos mundiales de petróleo, y como consecuencia los trabajos previstos en los bloques asignados son paralizados por las propias transnacionales. En mayo del 2000 el presidente Chávez también protesta la concesión que entregó Guyana a la empresa estadounidense Beal Aerospace Technologies, disculpen mi inglés como siempre, para la instalación en la zona en reclamación de una plataforma para el lanzamiento de cohetes espaciales, y la empresa desiste del trabajo. Luego de que la ExxonMobil no aceptara que Venezuela es un país soberano y que Chávez la mandara demasiado al carajo, esta corporación decide que es hora de ir por el Esequibo. Y Chávez responde con más diplomacia. Durante la etapa histórica de la Revolución Bolivariana se han mantenido los canales diplomáticos para la resolución del diferendo, y desde la ONU se han nombrado varios buenos oficiantes, pero lamentablemente han fallecido. Durante la gestión de Nicolás Maduro como canciller de la República, Venezuela logró que la ONU nombrara al buen oficiante Norman Girvan, y hasta se reunió en varias ocasiones con la canciller de entonces, Caroline Rodríguez, para tratar sobre este tema. El canciller Maduro viajó a Puerto España incluso, pero además, eso de estar propiciando una situación de tensión bélica como vía para la resolución del conflicto limítrofe no es ninguna novedad, y en el caso específico del Esequibo, Estados Unidos lo ha empleado a conveniencia. Cuando Chávez era soldado, estuvo a punto de ser mandado a la guerra con Guyana porque los gringos querían derrocar al gobierno del socialista guyanés
Forbes Burham. Y en el transcurso de la Revolución Bolivariana, quienes sí han utilizado el tema del Esequibo como un arma electoral ha sido la oposición, pretendiendo chantajearnos con la premisa de que o le caemos a plomo o no estamos haciendo nada. Así les respondió el comandante Chávez. A esos mismos voceros de la ultraderecha que me acusan de debilidad, y que andan atizando banderas de guerra contra el hermano pueblo de Guyana, por un asunto que perfectamente estamos tratando a nivel diplomático, a nivel político, como tiene que ser, pues. Ahora, habría que preguntarles qué opinan sobre, si miramos un poquito hacia atrás, la invasión de los yanquis a Grenada. ¿Qué opinan sobre la invasión a Libia? La aplauden. Claro, porque ellos están siendo, voceros, por decirlo menos, por calificarlo de manera digna, voceros de los intereses imperiales. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Para Chávez, el tema de la soberanía es un principio innegociable de la República. Ningún majunche puede venir con el cuento de que él ama más a la patria que Hugo Chávez, mucho menos después de que en discursos públicos reducen ese sagrado concepto al acceso al papel toalete. Difícilmente un tipo como Chugo Torrealba, que dice haber militado en el Partido Comunista hasta el año 74 y que ahora anda de luna de miel con sus verdugos, los que mataban a comunistas, los que torturaban a comunistas y hasta los lanzaban vivos desde helicópteros, pueda tener moral para hablar de compromiso y lealtad, porque de origen es un militante fallido, un traidor ideológico y de clase. Ese es el pasado que reivindica Torrealba y que lo pone como ejemplo de la defensa del Esequibo. Es el pasado en el que adecos y copellanos entregaron de modo tan perverso nuestro territorio que hasta lo borraron del mapa. No es verdad que nos enseñaban en la escuela las historias del Esequibo, hasta nos las negaban dentro de la geografía nacional. Fue Hugo Chávez quien lo recuperó en nuestro mapa. A la revolución la juzgan por 15 años de diálogo y diplomacia, pero a la derecha le perdonan sus 40 años de indolencia y entreguismo. Por un lado, el Caldera de Copey congeló las negociaciones y por el otro, Acción Democrática lo secundó en la movida y hasta amputaron el Esequibo de su logo. La foto de Capriles repartiendo la torta es una síntesis gráfica de lo que hicieron adecos y copellanos con este país. Un pedacito para el FMI, otro pedacito para el Banco Mundial, un montón de pedacitos para las transnacionales de petróleo que se llevan el barril casi gratis y el Esequibo, ese no los guardamos para que fuera saqueado. Y que no venga Capriles a lavarse las manos porque él fue electo congresista por Copey. Es tan incontestable la entrega del Esequibo por parte de las organizaciones políticas que hacen vida en la MUT, que el avatar de identificación de la tolda blanca en Twitter no tiene el Esequibo. Para la conmemoración de los 40 años de Acción Democrática, en el logo de la organización no había Esequibo y hasta nos comían un pedazo de trozo del estado Amazonas. 30 años después celebraron sus 70 años como el partido Nobel de este país y no habían recuperado el Esequibo. Acá ni Ramón Muchacho ni Ismael García les extrañó que Acción Democrática borrara el Esequibo de su mapa. Como vemos, en distintos actos públicos Ledesma hace proselitismo con un mapa incompleto. Y el secretario general de Acción Democrática tampoco extraña el Esequibo en su logo. Por ahí, el diputado Zambrano salió diciendo que Acción Democrática apoyaba al gobierno nacional en las medidas que hubiera que tomar para recuperar nuestro territorio. Y yo sinceramente le aplaudo la posición. Pero el primer lugar en el que deben rescatar al Esequibo es en su logo. Este año vamos a elegir a una nueva Asamblea Nacional. Y yo pregunto, ¿no es hora de salir de este poco hipócritas? ¿Es ético ser venezolano y ocupar un curul en la Asamblea Nacional para ser el legislador de la ExxonMobil? ¿Es ético ser venezolano y ocupar un curul en la Asamblea Nacional para defender el decreto de Obama? ¿Por qué ser opositor implicaría elegir a unos asalariados de la ANET?
Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.